Las cosas en su sitio. Son las 11:30 de la mañana de este viernes y vamos a retomar el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Vamos a volver a tocar un tema que es muy importante como el infarto agudo de miocardio. Ustedes saben que reconocer los síntomas y consultar con la emergencia apenas estos se manifiestan puede cambiar completamente el desenlace, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que tener información y actuar correctamente, sí, literalmente te puede salvar la vida. Para hablar de eso nos acompaña una vez más el doctor Daniel Mayo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Daniel es jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro. A ver, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Uruguay. 24 personas mueren todos los días, ¿no? Todos los días. Qué fuerte eso, ¿no? Y hablemos entonces en particular del infarto. Primero entendiendo qué es, ¿no? ¿Por qué se produce ese infarto? Perfecto, Nacho. Mira, un infarto se produce cuando se obstruye el flujo sanguíneo en una de las arterias del corazón. Debido a los famosos factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y el tabaquismo, y otros factores de riesgo también importantes como es la obesidad, la edad, el sexo masculino, el sedentarismo, la carga genética y el estrés, todo esto provoca que las arterias acumulen colesterol en su interior, formando placas que obstruyen la luz del vaso coronario. Claro. En cierto momento una de estas placas se inestabiliza, se erosiona la superficie y se agrega un coágulo que tapa completamente el vaso. Claro. En este momento, una parte del corazón no recibe sangre, Claro, se queda sin oxígeno y nutrientes y comienza a producirse el infarto que, si no intervenimos, evoluciona hasta la muerte del músculo cardíaco, y esto lleva a la muerte del paciente o, en caso de sobrevivir, a secuelas graves como la insuficiencia cardíaca. Claro, cuando se tapa la arteria, entonces no se irriga esa parte del tejido que se va muriendo. A ver, ¿y cuál es el tratamiento médico que se hace para evitar que una parte del corazón se muera? Claro. Mira, los médicos de Cardiocentro de la Asociación Española estamos acostumbrados a tratar este tipo de pacientes. Tenemos guardia, esta es una de las primeras conductas que hay que hacer, tenemos guardia continua para recibir de urgencia los infartos. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. En 1920, 7777 es el número de telefónico de urgencia nuestro. Ahí se llama, 1920-7777. La angioplastia de urgencia es el procedimiento de elección en estos casos. Ajá. Se realiza en un angiógrafo, que es un equipamiento de altísimo costo. Recientemente en la Asociación Española, en el piso 8, inauguramos 2 salas modernísimas que nos permiten recibir siempre estas urgencias. O sea, ahí el catéter con el que te destapan Exacto. la arteria. Ahí estamos preparados para recibir a todos los uruguayos, sean socios o no de la Española, Ajá, sin costo para nadie. Solo para el Fondo Nacional de Recursos, que es quien financia estos procedimientos. Claro. La técnica en sí consiste en introducir un catéter, que es un tubo hueco, por el cual se avanza un balón de nylon que se infla en el lugar de la obstrucción, y finalmente se implanta un stent, que es una malla de metal, que aspira, y además de eso podés aspirar el trombo que está tapando la arteria. Con todo esto lográs repermeabilizar el vaso. claro. Ahora, ¿qué tiempo hay desde que aparecen los síntomas, ¿no? Yo qué sé, me duele el pecho, etcétera, para poder hacer la angioplastia? ¿Hay un tiempo? Sí. Mira, los hemodinamistas hemos acuñado el término hora de oro o el tiempo es músculo. Si lo logramos recibir al paciente y desobstruir la arteria en 60 minutos, tenemos grandes chances de salvar gran parte del músculo agraviado, quedando el paciente muchas veces sin secuelas, como si no hubiera sufrido un infarto. El máximo tiempo aceptable son 120 minutos entre el primer contacto médico, cuando llega el médico al domicilio del paciente, y la angioplastia. Muchas veces este plazo no se cumple. Los pacientes, por ejemplo, no deberían ser llevados con el diagnóstico de infarto a instituciones que no tengan centro de hemodinamia, Claro, pues esto prolonga los tiempos. sí, seguro. Sí. Como ustedes saben ahora, la Asociación Española tiene su propia emergencia móvil, y esto ha sido determinante para acelerar los tiempos de tratamiento de estos pacientes. Y cuando te síntomas de infarto, directamente se lo lleva allí donde se le puede hacer angioplastia. Pero tiene también otros beneficios agregados. El médico de la emergencia móvil de la Asociación Española cuenta en el propio móvil que lo traslada con la historia clínica electrónica. Es decir, cuando llega conociendo de antemano la patología de ese paciente.
tenemos una comunicación telefónica directa entre el médico de la emergencia y el médico de la unidad de hemodinamia. Y a su vez, comunicación por internet, donde nos envía los exámenes que le va realizando. Claro. Llamarle el electrocardiograma de urgencia, etcétera, lo recibimos del domicilio al hemodinamista, que así se llama el cardiólogo que está de guardia y hace estos procedimientos, lo recibe directamente. O sea, eso es genial, pero todo esto funciona una vez que se llama la emergencia. Eso es fundamental. Entonces ahí la responsabilidad primera es de la persona que sufre el infarto y que debe consultar inmediatamente. ¿Y cómo se da cuenta, cómo reconoces los síntomas de un infarto? Bueno, los síntomas clásicos son opresión en el pecho, dolor en el centro del pecho, puede irradiarse a los hombros, a los brazos, a la espalda, al estómago, puede haber una sensación de garra en el cuello, se asocia habitualmente con sudoración fría, náuseas, vómitos, mareos, falta de aire y una sensación que se llama angoránimi, que es la sensación de muerte inminente. En la mujer los síntomas ¿pueden ser distintos? son menos típicos, Ajá. lo cual muchas veces demora la consulta y el diagnóstico. Pero recordemos que esta es la principal causa de muerte en la mujer. ¿Y entonces a qué síntoma tiene que estar atenta una mujer? Digo, porque en el hombre me decís todo esto, pero claro. Son estos mismos síntomas, pero un poco más vagos. A veces, en lugar de ese dolor opresivo en el centro del pecho, podés tener una sensación de cosquilleo en el pecho o de un dolor más tipo puntada, que vos como cardiólogo tendés a pensar que no pueda no ser un infarto que está comenzando a producirse. Lo que tenés que hacer ahí es asociar rápidamente los exámenes para detectar, como lo es el simple electrocardiograma, donde si bien el síntoma no es típico, el electrocardiograma te va a mostrar claramente que tiene un infarto en curso. Y una pregunta, porque vos hablás de la importancia del tiempo, ¿no? Y que es músculo, ¿no? Y se te va muriendo el corazón, obviamente, en la medida que no se está irrigando, y podés morir. La importancia de la angioplastia, entonces, pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, los pacientes del interior que pueden estar alejados de laboratorios de hemodinamia donde no haya posibilidad de hacer angioplastia? Bueno, en este caso te podría hablar de los fibrinolíticos, que son medicamentos que se administran para disolver el coágulo que tapa la arteria, pero de lo que te voy a hablar es de generar IMAES secundarios de los existentes en Montevideo en el interior. Ustedes hace un cierto tiempo tuvieron una participación muy importante en ayudar que se generara el IMAE, por ejemplo, de Salto, que es una sucursal del IMAE del Sanatorio Americano y de FEPREMI. A la Facultad de Medicina y al Hospital de Clínicas se le generó un IMAE en Tacuarembó que en poco tiempo comenzará a actuar. Nosotros estamos intentando lograr que otro grupo poblacional muy importante, que no tiene menos de 300 a 400.000 pacientes, que es los del este del país, centrado en Maldonado, logren tener la misma oportunidad. ¿Porque en Maldonado no hay posibilidad? La posibilidad de generar un centro de hemodinamia totalmente existe, solo que los pacientes no la tienen. Hoy no te puedes hacer una angioplastia. Lamentablemente no. Es demencial. Y fíjate vos que hay 400.000 pacientes alrededor. Claro. Hay que acercar estos procedimientos a los pacientes. Yo te diría que eso es lo más importante. Es muy claro que las autoridades del Ministerio de Salud y del Fondo Nacional de Recursos consideran que los uruguayos somos todos iguales, que los del interior somos iguales a los de Montevideo y que la asistencia pública, los pacientes de la asistencia pública iguales a los de los pacientes mutuales. Y están dando los pasos para lograr la equidad en la asistencia. Apoyamos enormemente que se generen IMAES secundarios en lugares del interior donde hoy no se logra. Y es más que necesario, ¿no? Ahora, de todas formas, por suerte en Uruguay han ido disminuyendo las muertes por Sin infarto, duda. ¿no? ¿Cómo se podría mejorar aún más esas cifras? Bueno, ya una pista es esta que acabas de decir, ¿no? IMAES en lugares donde no hay posibilidad de hacer este tipo de prácticas como la angioplastia, ¿no? Las pautas son muy claras y es trabajar sobre los factores de riesgo como primera cosa, disminuir, viste que la política del gobierno de disminuir el tabaquismo, por ejemplo, tuvo repercusión sobre los pacientes con infarto. Luego, documentar precozmente si tenemos enfermedad coronaria subclínica, es decir, no vamos a esperar que tú tengas un infarto para empezar a actuar sobre ti. Entonces, enfermedad coronaria subclínica, uno de ellos es el score de calcio,
Ajá. Te comento simplemente a título de información que un destacado conductor radial ahora se hizo un score de calcio hace poquito me suena. y que no sabía absolutamente nada y le detectamos que tiene una enfermedad coronaria incipiente. Me enteré. Obviamente que ya comenzó con su prevención secundaria en este caso para evitar que esto progrese a una enfermedad. Hay otro conductor radial que se lo hizo hace años y le dio 0. Cero, ¿no? Que fue mi caso, Que sos por suerte. Pero está bueno, porque ahí entonces vas viendo cómo tenés las arterias y Claro. no es que cuando te duele el pecho, cuando tenés un infarto, sino antes podés tomar medidas, ¿no? La otra es actuar sobre la población, con estos programas creo que se logra eso, que la consulta sea precoz una vez que se iniciaron los síntomas, que comenzó con el dolor. Y finalmente trabajar en redes de asistencia para que el paciente llegue directamente a una institución que cuenta con laboratorios de hemodinamia. En la Asociación Española, con la emergencia móvil, lo estamos logrando. Bien. Y descentralizar el tratamiento del infarto con sedes secundarias en el interior, es otro objetivo. Maldonado es el nuestro. Vos sabés que hay un oyente que hace una pregunta, dice, no me quedó claro el protocolo de actuación para el no socio de la Española con Cardiocentro. Claro, cuando el paciente está cursando el infarto y es asistido por cualquier emergencia móvil, puede venir directamente a la Española porque estos procedimientos no son dependientes de las instituciones de asistencia que tengas vos como proveedor tuyo. Suponete, si sos de una mutualista que no tiene, te pueden traer directamente a O nosotros. sea, basta que yo lo pida. Por supuesto. Tengo Con que el derecho a paciente elegir a dónde. Con que el paciente lo pida. Bien. Es suficiente. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y entre sus servicios se incluye, como decíamos, hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Además cuenta con un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular y bueno, pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su página web. Entren a www.cardiocentro.uy, también están en Facebook y Twitter, y por consultas repetimos, pueden llamar al 1920-7777. Bueno, Daniel, muchas gracias por toda esta información de tanta utilidad. Gracias a vos, Nacho. Daniel Mayo, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro. Vamos a la tanda y seguimos poniendo Las cosas en su sitio.